Bienvenido, Santi Siri. La gran herencia que tengo yo es la cultura. En la casa de mis padres hay 7 bibliotecas. Yo quería hacer videojuegos. Yo ya estaba metido en el ámbito del desarrollo de videojuegos. ¿Qué fue tu primer videojuego? Fue el Fútbol Deluxe. Era un manager de fútbol donde administrabas un club. Fue como el primer videojuego argentino de exportación que lo publicaron en Rusia y en Polonia. La industria de los videojuegos mueve 10 Hollywood. En esa época no había smartphones. La única plataforma eran juegos de PC. Había como una revolución donde la tecnología nos va a salvar a todos. Muy distinto al clima de época de ahora donde la tecnología nos está encarcelando a todos. Los medios están buscando construir villanos en esta carrera feroz que hay con la inteligencia artificial. Le pasó a Zuckerberg, le pasó a Bill Gates, le pasó a Steve Jobs. La revolución industrial va a quedar chiquita al lado de esto que estamos viviendo. ¿Qué error ves que comete la mayoría de la gente a la hora de invertir? Tu nota del 1% de las reservas en Bitcoin, ¿de qué año es? Sí, compré Bitcoin en el 2012-2013. O loco, que hiciste Bitcoin. Le regalé a todo el mundo. A Matías Martín, a los chicos de la Metro, les di un Bitcoin a cada uno. Les regalé un departamento. Yo decía que había que poner el 1% de las reservas, que Argentina tendría 60.000 millones de dólares. Todos nuestros problemas de deuda externa desaparecen. Claro. Es difícil invertir. Parece fácil. Me considero un buen inversor porque me ha ido bien. La Guita Podcast. El tiempo bien invertido. Presenta este episodio Alaria, ecosistema de oportunidades de inversión. Acompaña este episodio Unicred. Todas las soluciones financieras que necesitas en un solo lugar. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Guita Podcast. Yo soy Olivia Goldschmidt, estoy acá con Alan Suchowicki y hoy creo que vamos a presentar a alguien que justamente no necesita que expliquemos quién es. Así que bienvenido, Santi Siri. Muchas gracias por invitarme. Yo sí necesito saber quién soy porque vivo confundido conmigo mismo más de lo que se imaginan. Pero gracias por la presentación. Hoy por hoy, ¿cómo te definirías? No, últimamente tiro la de divulgador, más línea Carl Sagan que emprendedor, que era como usaba habitualmente, pero la verdad que son todas etiquetas reduccionistas. Me gusta la de tuitero. Yo te iba a decir que para mí el mejor Santi Siri es el Santi Siri tuitero. Tiene varios estadios ese Santi Siri. Ahora tiene agentes incluso de IA que representan a uno. Pero bueno, Zairi, sí. ¿Qué hace Zairi? Hace guita. La guita. Que nos cuente un poco. Mira, vamos al hueso con Zairi, que es el experimento criptotecnológico del año para mí, al menos en lo que va del año. ¿Hace cuánto tenés a Zairi? Zairi operativamente desde febrero consiste de un OpenClaw en un servidor. Que en febrero lo que hice fue darle acceso a esa cuenta de Twitter que yo la tenía dormida de otro experimento con agentes que había hecho con ELIZA OS hace un año atrás, que básicamente al darle a mi OpenClaw una cuenta de Twitter que era @santizairi, de ahí viene el nombre, curiosamente apareció una horda de gente del sudeste asiático, calculo yo, que me lo tokenizaron y le armaron un token a Zairi, casi sin pedirme permiso, pero Zairi pudo claimear el ownership de ese token. ¿Cómo lo claimió? Tenés que escribir un tweet diciendo, por favor, los fees del token, que vayan a esta dirección, que es una billetera Web3 creada por Zairi, que administra ella directamente. Yo le puedo dar instrucciones y ella sigue mis instrucciones y ha hecho cosas muy complejas con esa billetera. Y el token, a Zairi no le tocó nada de su porción del token. Eso es un protocolo que se llama Bunkerbot, que se montó sobre Base, que es una red de capa 2 montada sobre Ethereum, que es de Coinbase, perdón, todo el jargon. Ya me lo vas a tener que traducir dentro de poco. Coinbase y Base, que es su blockchain, se está posicionando mucho en esto de la economía agéntica y hacen una emisión inicial de 100.000 millones de unidades que se dan al mercado libremente. Cualquiera puede comprar y vender, pero con cada swap o cada trade, el 1% de fees va al agente, va al robot. O sea, para traducción al Nakam Pop. Es un agente que tiene un token para pagar sus tokens. Y que se queda con el 1%. Que se queda con el 1% de este token. El 1% de los trades. Sí, de los negocios. No de la distribución del equity, digamos. ¿Y quién tradea? Bueno, hay todo un ecosistema. Es interesante porque se armó un ecosistema de agentes que ofrecen servicios. Zairi, por ejemplo, tiene un servicio que es de prompteo a smart contracts. Es un servicio de IA. Vos prompteás, escribís en lenguaje natural y te escupe un smart contract escrito en Solidity.
Hay varios agentes en el ecosistema que ofrecen servicios de desarrollo web, de implementación de agentes, y que gracias a la magia del vibe coding, estos servicios no son una promesa en el aire, como pasaba con los ICOs del 2017, que eran estos Initial Coin Offerings en la época cripto de la burbuja del 17, donde eran promesas a Pero futuro. qué momento. Qué momento, ¿no? Bueno, Momento. rock and roll. Rock and roll, ahora Rock vamos a and hablar roll. de eso. Pero acá son valuaciones más lógicas de pyme. Zairi tiene un market cap en este momento de 1.2 millones, que es chico. O sea, no son las valuaciones siderales de los ICOs de 30, Igual 200. vamos a arrancar por algo mucho más básico. Sí, me fui a hardcore rápido. Yo me perdí. Creo que vamos a arrancar por cómo era la relación con la guita en tu casa de chico. Ah, me encanta, terapia. Terapia. ¿Cómo era la relación con la guita en mi casa de chico? Qué buena pregunta. Bueno, me tocó el menemismo. Me tocó el menemismo. Mi padre es un abogado. ¿Tenías hermanos más grandes? Tengo hermanos más grandes. Tengo un hermano artista, dibujante, conocido popularmente como Liniers. Y una hermana que está entre nosotros dos, que tiene también 7 años más grande. Yo un día en terapia me di cuenta que en mi casa no había mascota porque la mascota era yo. Que había llegado mucho después. Nacido en el 83, criado a base de democracia. Mi madre, emprendedora pyme, tenía una fábrica de pantuflas en el viejo Palermo, lo que era Palermo Viejo, ahora Palermo Hollywood, en la calle Serrano, que ahora es la calle Borges. Ahí en un PH tenía junto a su socia y 2 chicas que trabajaban con ella, usando toallas, fabricaban pantuflas. Me acuerdo que había ratones, entonces había que comprar un gato para espantar los ratones. Ahí conocí mis primeras computadoras. ¿Por qué? Porque la contadora necesitaba una 286, algo para poder hacer alguna planilla de cálculo, estimo. Y esas máquinas tenían BASIC. Y yo era un chiquito, tenía 5, 6, 7 años. Mi madre no tenía dónde colocarme, entonces me iba a la oficina con ella y me soltaba ahí. Y lo único entretenido que había para usar en una fábrica de pantuflas era la 286 de la contadora, que venía con un Quick Basic y algún que otro jueguito metido adentro. Con los años entendí que, bueno, tuve el ejemplo de una madre emprendedora. Sí, que que no trabajaba y criaba. No era la madre que te iba a todas las reuniones de colegio, viste, soy el tercer hijo, le daba más fiaca por ahí prestarle atención a ese tipo de detalles. Pero después con los años entendí que fue muy ejemplar ella como mujer que trabaja y que me cuida, y que, bueno, en ese entorno, consciente o inconscientemente, vi una emprendedora, pyme, en Argentina, en el contexto de la hiperinflación del 89. Lo loco fue que después de esto decidiste ser emprendedor igual. Claro. Sabes que me llevó muchos años entender que estaba haciendo en algún punto, bueno, tal vez había algo de mí de querer ser emprendedor como reflejo de eso. Por ahí a los 18, 19 no lo entendés tanto. Lo entendés por ahí cuando sos padre o cuando creces. Pero fue un re ejemplo, porque tengo muy presente esos recuerdos en la oficina de mi madre, que también era todo a pulmón. Tenía de cliente la tenía Carrefour, que era su cliente más importante para vender las pantuflas, y tenía su mejor producto, era que había logrado la licencia de los super amigos, porque ella veía que a mí me gustaba Superman. No sé cómo habrá negociado con alguien para que le permitiera hacer pantuflas con el logo de Superman y de Batman, y se vendían como pan caliente. Hubo un periodo que anduvo bien eso, hasta el 92, ponele, que dejó de estar de moda Superman. Y bueno, después creo que le dejó la empresa a las chicas que trabajaba con ella, y no es que fue un caso de éxito, ni mucho menos. Era encontrarse la vida, buscarse una forma de negocio que te permita vivir en la Argentina. Y mi padre fue abogado toda la vida. Yo jamás pensé en estudiar Derecho. Mi padre, mío y de mis hermanos, jamás nos habló en la vida de lo que es el derecho, la ley, lo que hace un abogado. ¿Y de qué se hablaba en la mesa? Se hablaba de cine, de literatura, de música, y yo introduje el fútbol. Afortunadamente, yo crecí, no sé, el Mundial 90 me hizo una hipnosis y era el futbolero de la familia. Y introduje el Boca del 91 con Batistuta Latorre, todo eso para mí fue muy fuerte.
pero era una familia donde el principal valor estaba en la cultura. La gran herencia que tengo yo es la cultura. En la casa de mis padres hay 7 bibliotecas, chiquitas, grandes y enormes, pero es una familia muy volcada, por eso mi hermano salió artista. ¿Y Juanita qué hace? Y Juanita fue productora de televisión muchos años, en Canal 13, hasta que se hartó ese mundo, pues es muy exigente. Es terrible. Se casó y se fue a vivir a Suiza con el marido, que también es argentino, pero bueno, encontraron una oportunidad allá. Y allá está. Yo quiero repatriarlos a todos, porque tengo a mi hermano en Vermont y a mi hermana en Suiza, y yo estuve en España los últimos años, decidí volver por cambios de la vida, pero en mi familia siempre hubo mucha cultura en la mesa. Me acuerdo cuando fueron a ver la tumba de Borges. Sí, mi hermano insistió con eso y se llevó tierra de la tumba de Borges. Nuestra madre es muy... Mi madre, yo creo que ella quería ser escritora. Si ella hubiese podido, seguramente le hubiese dedicado más a la escritura. Tiene un par de novelas, cosas sin publicar, algunos ¿Por qué cuentos. es importante poner cultura en la mesa? Gran pregunta. Mira, la cultura indudablemente te va a dar algo que te va a permitir vincularte en la vida con gente interesante. Cultura pueden ser un montón de cosas, ¿no? Indudablemente yo creo que también mirar Gran Hermano es parte de la cultura. A mí me encanta la cultura popular. Soy de mirar sin culpa a Janina Latorre un día a las 7 de la tarde a ver qué boludez tiene para decir. Amo. O sea, para mí todo es parte. Me encanta la versatilidad de esas cosas. Pero en líneas generales, una cultura, mientras más amor le das a la lectura o más interés tenés por la música o por la pintura o por el teatro o por lo que sea que te genere cierta vocación o cierto interés o cierta pasión, eso va a funcionar como una antena para la vida, para vincularte con gente que comparte esa misma pasión o esa misma forma de ver la vida. Y creo que la cultura es un instrumento formidable cuando, por ejemplo, te vas a vivir a un lugar donde no conoces a nadie, te vas a otra ciudad, a otro país, experimentás la vida, que es algo que siempre es muy recomendable en la juventud. Es un arma espectacular porque por ahí es como una especie de frecuencia en la que sintonizás, donde por ahí no todo el mundo está sintonizando en esa frecuencia, pero ese que está en la misma que vos te puede inspirar una amistad espectacular para el resto de tu vida. Me gusta mucho lo que decís. También noto mucho en vos, por tu historia, por escucharte, la creatividad un poco que tenés. Pero hay una limitación normalmente en la cultura o en la creatividad o una contra que viene a ser a veces la acción o la salida laboral. Pero vos en algún punto lo mechaste con esta creatividad con el emprendedurismo. Sí. Porque dijiste recién esto de la gente con la que te conectó. ¿Para vos lo que te empujó a emprender es más la gente que te rodeó o había algo extra que te trajo esa creatividad a esto, a la guita? Una influencia muy grande en mi vida, no precisamente por la guita, pero sí por el lado cultural, es mi hermano, que tiene 10 años más que yo. Y fue como un segundo padre, en gran medida, porque imagínate, yo tengo 9, 8 y él tenía 18 y 19. Ídolo máximo. Ídolo máximo. Y le decía, Ricardo, ¿me dibujás a Superman? Y me dibujaba un Superman perfecto y yo tipo miraba el dibujo. Eso. Yo siempre digo que fui el primer fan. Pero el ejemplo que él me dejó a mí, que fue un ejemplo y fue una lucha para él, porque él siendo el hijo mayor, él sí empezó a estudiar Derecho, como mi padre. Pues salió del colegio, él no sabía qué carajo hacer de su vida. Dijo, bueno, supongo que tengo que estudiar lo que estudió mi padre, y se metió en la facultad de Derecho. Duró 7 meses en la carrera, porque mi madre se dio cuenta, estaba dibujando todos los apuntes, ¿viste? No había ninguna nota sobre derecho romano, no sé, era todo dibujitos, caricaturas. Y él, mi padre, tal vez irresponsablemente, le regalaba historietas, le regalaba libros, muchos libros de Stephen King, y la revista Mad le encantaba a mi hermano, una revista de cómics de esa época que la traía de afuera, que lo influenció mucho a mi hermano. Y él se dio cuenta que quería ser, por ahí intuitivamente, ser artista o pintaba cuadros originalmente. De repente encontró su identidad cuando empezó a usar su segundo nombre, que es Liniers.
que era el nombre de nuestro abuelo, y se empezó a dedicar a la historieta. Y a partir de encontrar esa vocación tan firme, pero tan probable que fracase, tuvo una resistencia natural, lógica, por parte de mis padres, que dijeron: Ricardo, te vas a cagar de hambre. Como buenos padres. Como por buenos lo menos. padres. O sea, tratá de estudiar, no sé, publicidad, ciencia de la comunicación. Se metió en El Salvador, de hecho estudió creo que estudió comunicación en El Salvador, pero él luchó por esa vocación. Sí. Y yo recuerdo, perdón Ricardo que te esté blanqueando las intimidades de la familia, pero ya sos un hombre grande. Pero yo recuerdo una discusión, la única vez que los vi discutir quizás, porque no es que pasa, pero una discusión entre mi padre y Ricardo hace ya más de 20 años, 30 años atrás, y yo espiar desde atrás y decir: uy, se están matando. Y Ricardo decirle: yo quiero dedicarme a hacer historietas. Y papá, tipo, desesperado, diciendo: hijo mío, tipo, no hay... no. Y la verdad es que él logró entrar a Página 12 gracias a la facultad y gracias a la cultura. Se vinculó con unos amigos que lo metieron en Página 12. Él arranca publicando la historieta en el suplemento No, que hacía Página 12, que no empiece una mojada de oreja al suplemento Sí de Clarín. Y años después Maitena lo mete en La Nación. La Nación tenía una historieta que importaba de afuera, ¿viste? Que pagaba $200 al mes, algo traído de afuera, un Calvin and Hobbes, algo por el estilo. Y creo que el jefe de La Nación dijo: no, pero no lo podemos contratar a este pibe porque nada, le pagamos a los de afuera $200 al mes y no nos cierra pagarle a alguien que... Y Ricardo dijo: no, yo te trabajo por $200 al mes. Y entendió como el valor de meter el pie adentro y después, bueno, fue creciendo. Hoy gana bastante bien, publica libros en todo el mundo, le ha ido bárbaro. Pero para mí, Ricardo fue un gran ejemplo de alguien que tuvo una decisión muy firme de creer en sí mismo y creer en su vocación y creer en su sueño. Y eso a mí me influenció muchísimo. Cuando yo llegué a los 18 y 19... intenté estudiar ingeniería porque por la informática uno intuía que tal vez esa era la carrera indicada, pero tal vez por influencia de mi hermano yo quería hacer videojuegos. Yo ya estaba metido en el ámbito del desarrollo de videojuegos. ¿De qué fue tu primer videojuego? Mi primer videojuego fue el Fútbol Deluxe. Era un manager de fútbol donde administrabas un club, tenías todas las ligas, todos los equipos. Era el simulador más realista del mercado porque podías sobornar al referee, podías mandar la barra brava a apretar al equipo rival, podías darle sustancias a tus jugadores, también podías ir preso, era todo parte de la simulación. Demasiado realista para... Sí, un simulador grondonista. Pero mi facultad, entre comillas, o mi formación fue todo el proceso de pensar un videojuego, publicarlo, lograr la cajita, que estuviera en las góndolas, que fuera pirateado después. Pero la cajita de ese juego siempre para mí fue como una suerte de proxy de diploma, porque viví la experiencia que me llevó 3 años de pensar un videojuego, programarlo, armar un equipo, armar un emprendimiento. En la Argentina del 2001, 2002, en un contexto que para salir al mundo profesional bastante audaz, seguramente con los años después fui entendiendo lo insólito de todo de lo que estaba tratando de hacer. ¿Leíste el libro Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow? No, pero qué buen título. Es muy buen título, es una frase de Shakespeare. Y es el único libro, es mi único vínculo con los videojuegos. ¿En serio? Es justamente la historia de unos chicos que arman un videojuego y por eso te iba a preguntar si era algo parecido. ¿Es una novela? Es una novela espectacular que recomiendo mucho. Volviendo a tu historia, haces el jueguito del Fútbol Deluxe grondonista. Sí. ¿Y lo próximo qué es? Bueno, fui parte de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentina. ¿Qué eran quiénes? ¿Vos y cuánto más? Era una lista de correo electrónico que devino en una asociación civil que existe al día de hoy, tiene más de 20 años ya, 21, 22 años, la ADVA, que organiza todos los años la exposición de videojuegos argentina, Mirá. la EVA. ¿Pero es grande? Y hoy debe tener 100 empresas entre sus miembros. En su momento éramos 100 gordos compu en una lista de correo electrónico que nos juntábamos en el Burger King de Florida y Corrientes. Pero fue algo de hobbyistas
¿qué pasaba? Yo quería encontrar colegas o gente que en la Argentina supiera hacer videojuegos. Y lo único que había, año 2000, te estoy hablando de 99, 2000, 2001, era esta lista de correo electrónico en Yahoo Groups, que se llamaba Juegosar. Y era el Twitter de ese momento para nosotros, Gordo Compu, que estábamos ahí todo el día debatiendo sobre librerías de desarrollo de videojuegos, si hay que programar en C o en Visual Basic, o usar DirectX o OpenGL, las tecnologías de la época. Nadie sabía exactamente cómo se hacen los videojuegos, pero compartíamos conocimiento. Y de ahí salió como la idea de construir una suerte de asociación de todos los proyectos que estuvieran intentando hacer empresas de videojuegos en el país, que nos asociáramos en esto que se llamó la ADVA, que al día de hoy existe, y que han pasado... Este año el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le dio un diploma a la ADVA. ¿Fuiste? Sí, fui. Había, no sé, como 300 personas. Pasaron varios presidentes. Yo fui parte de la comisión directiva, fui el primer secretario. Y era un grupo de soñadores que a mí me ha dado mis amigos de los 18, con los que me iba de joda también. Íbamos al Roxy a verlo a Charly García a las 3 de la mañana, que podía aparecer o no aparecer. Pero entre borrachera y borrachera, nosotros, los game developers, nos consideramos el movimiento punk dentro del gran movimiento de la tecnología. ¿Qué era? ¿Qué el resto? O sea, ¿el resto qué era? No, los caretas que estaban haciendo .coms, los galperines de la vida, que está bien, ¿no? Le fue bien. O sea, chapó, le fue mucho mejor que a nosotros. Eso no hay ninguna duda. Bueno, dicen que la industria de los videojuegos mueve 10 Hollywoods. Es enorme. La industria de los videojuegos, en esa época pensá que la conexión a internet era dial-up. Recién años después vino el cable módem o una conexión más persistente. No había smartphones, la única plataforma eran juegos de PC. Hacer juegos para consolas, acceder a la documentación de cómo se programa para una consola era impensable. Yo me acuerdo que gracias a los amigos que conocí en la ADVA, descubrí que existía la Game Developers Conference, que es una conferencia que se hace todos los años en San Francisco. En esa época se hacía en San José, era más chiquita, y tenía un programa de voluntariado, donde vos hacías 40 horas de voluntario con una remera verde que decía Ask Me, I Can Help, y ayudabas en la conferencia, limpiabas las salas cuando laburo de voluntario, y por el resto de la conferencia, cuando no tenías tu rutina de voluntario, te daban un Gigapass que te permitía ir a ver todas las charlas, todas las conferencias. Ahí, no sé, fui a ver la charla de Shigeru Miyamoto, el creador de Super Mario, que fue como estar frente de Dios, o las charlas de Will Wright, el creador ¿Te pusiste la pechera de voluntario y fuiste? Claro, yo iba de voluntario, ayudaba a la gente en la conferencia, sí, el salón tal queda en tal lugar, limpiaba los salones. Me sacaba la remera verde y me transformaba en entrepreneur. Y cuando era entrepreneur yo tenía bajo el brazo mi juego de fútbol, y iba a las conferencias, siempre me acuerdo de las de Will Wright, que era el creador del SimCity, que era un genio absoluto porque era un tipo que pensaba también muy distinto. Y gracias a esas conferencias, fui como 5 años seguidos, conseguí que un publisher canadiense de juegos de estrategia, llama Strategy First, me publicara el juego en mercados internacionales. Y en ese momento el Fútbol Deluxe fue como el primer videojuego argentino de exportación, que logramos un contrato con estos de Strategy First, que lo publicaron en Rusia y en Polonia, que tienen la misma tasa de piratería que tenía Argentina, por lo cual no vendimos nada, pero bueno, al menos el juego se exportó y tuvo su cajita. Yo lo tuve que doblar al polaco y al ruso, no sé si lo hice bien, pero mandaban textos de allá. Puedo ir usando, aparte de tu historia, de tu capacidad para hacer guita mientras tanto con estas cosas, pero yo tengo un view muy fuerte con que para mí el mundo de videojuegos todavía tiene mucho para crecer y reemplazar hasta deportes. Si tuviese que jugar el Play como inversor, ya sea con empresas o que cotizan o lo que sea, ¿por dónde irías o qué mirarías? Mirá, evolucionó tanto el mundo de los videojuegos. Yo lo miraba con más ojos de artísticos, culturales y tal vez hasta como herramienta de simulación para poder formar profesionales o con ese interés. Te pido mil disculpas por lo mundano. No, de repente creció al costado nuestro la idea del videojuego como deporte, el eSport, que era algo que en mi época, cuando tenía 20 años, no existía. Pero al año pasado fui a la Argentina Game Show
y me caí de culo. Es Una gigante. locura. De todo Tecnópolis, con competencias, con hinchada, con tribuna, con barra brava. Y creo que ese sector más competitivo, más del videojuego como deporte, explotó de una forma que yo personalmente nunca la anticipé tanto, no imaginaba que eso podía llegar a suceder. ¿Ahora jugás a algo? Cuando estoy deprimido juego al FIFA, pero por suerte hace mucho que no estoy deprimido. Ahí terminé de contestar la pregunta de Alan, perdón, que me interesó. No, eso. siempre con mi hija Roma, estamos todo el tiempo explorando juegos nuevos. ¿Roma juega algo? Sí. Con Roma jugamos durante los últimos 2 años al It Takes Two, que es un juego cooperativo de PlayStation, espectacular, donde sí o sí tenés que cooperar con el otro jugador para resolver puzzles en un mundo donde hay una historia. Y me encantó. ¿Qué les dice a los padres de los chicos que juegan mucho a los videojuegos? Que jueguen con ellos. Roma lee más libros que nadie. Roma es adicta. Mi problema con Roma es, siendo yo un padre que no censura mucho la pantalla, la madre censura más que yo. Mi problema con Roma es adicta a los libros, que es el mejor problema que podría tener con mi hija. Y lee libros físicos. Y le dije, ¿el Kindle no te sirve? No, porque me gusta el papel. Y lee novela tras novela tras novela. Yo estoy muy impresionado y obviamente me genera mucho orgullo. Pero yo de hecho le incentivo a Roma. Juguemos. ¿Le pedís por favor que juegue un jueguito? Sí, ayer me dijo, papá, todo el tiempo me mandás capturas de pantalla de videojuegos. Porque yo le mando mensajes de texto, mirá este juego, me aparecen en Instagram, juegos con dinámicas divertidas y se las mando. Me parece que en esta realidad, donde la pantalla es tan central en el debate que hacemos con nuestros hijos, me parece que es un tema que obviamente yo tengo una hija de 1 año también que agarra el teléfono así, se lo saco, no es que no estoy loco. Es verdad que genera ansiedad, que puede generar un montón de cosas, pero me parece también que son ámbitos donde si el contenido está bueno, acompañar a tus hijos dentro de esos mundos virtuales es apasionante también. A mi hija juega un montón al Minecraft y me encanta todo lo que hace en Minecraft y me meto con ella y exploramos o tenemos experiencias interactivas en esos mundos virtuales. Y me parece que hay algo de acompañarlos también en esa virtualidad que no es un mundo no real. Es tan real como el mundo atómico. En la jerga informática están los que dicen IRL, in real life, y están los que se quejan y dicen no tenés que decir in real life, tenés que decir AFK, away from keyboard. Pero todo es real life. Y la verdad es que a mí con los chicos, yo lo viví en carne propia también. Yo fui un millennial temprano y gracias al acceso a internet, gracias al acceso a los videojuegos, al acceso a un montón de estas tecnologías lúdicas, todos los mamíferos aprenden jugando, incluidos los perros, los gatos, los leones, cualquier bicho, incluidos nosotros. Y la forma en la cual nos vamos a adaptar al mundo que viene o nos vamos a educar para ese mundo de inteligencia artificial, de internet, de redes sociales, indudablemente es a través de los juegos. Y a mí me parece que es un instrumento darwinista de adaptación a lo que viene. Nosotros que estamos todo el tiempo con el smartphone, fuimos educados por el Game Boy. El Game Boy nos preparó un poco a esa... Bueno, no digo que sea bueno ni malo, ¿no? Pero es cómo nos adaptamos a lo que viene. Después le voy a decir a mi hija que le pida perdón a mi hermano. Olvídate, le mandábamos horas y horas y horas. Ah, sí. Sí, no, sí, pero sí. me acuerdo que una vez te escuché decir, mi hermano era el nerd de los cómics Sí. y yo era el nerd de la computadora y de los videojuegos, ¿no? Sí. Como que era algo muy... Hay una línea divisoria entre él y yo muy marcada de generación X y millennial. Mi hermano al día de hoy no sé si sabe usar Photoshop del todo. El linear se hace todo a mano. Y Linearse no... es toda mano, es acuarela, tinta china. Son muy lindos los originales cuando los ves. Hasta no parece como de otra época, porque realmente pinta todo con acuarela al día de hoy. Yo le he hecho animaciones con inteligencia artificial y demás. Se me caga de risa, pero él es... Muchas gracias, pero no. Es old school, sí. Vive en su mundo especial. Tremendo. Away from keyboard. Away from keyboard. Me la voy a robar Igual, esa. nada, el keyboard entra también, por todos lados. Sí, ¿no? Contanos un poco cómo fue tu paso hacia San Francisco. Bueno, ¿Qué edad tenías? San Francisco fue yo lo fui conociendo sucesivamente, porque iba a esta Game Developers Conference o iba
iba a conferencias, trataba de tener contacto con el Bay Area. La primera vez que fui a San Francisco fue a los 6 años, en un viaje familiar a California, nada que ver con nada, pero me quedó un recuerdo. Pero después volví a ir a los 18 y 19 para aprender a hacer videojuegos a esta conferencia, y me fui a vivir en el 2015. Y eso sí que fue un cambio importante, un salto importante, porque fue como consecuencia de entrar a Y Combinator. Y a Y Combinator entramos gracias a la experiencia del Partido de la Red, que fue pensar un poco fuera de la caja la política. Nosotros con el Partido de la Red nos llegamos a presentar a una elección en el 2013, sacamos 22.000 votos, el 1,2%. A Dios gracias, no metimos un diputado porque, no sé, me parece un quilombo lo que hubiese podido llegar a suceder. Le ganamos a los liberales libertarios. Para vos, Javier, no existías todavía. Le ganamos a los liberales libertarios, que sacaron el 0,7%. Estaba Fran Amati, Gonzalo Blusón, había algunos bitcoiners de un lado y del otro. Increíble que en ese mundo que yo conocí por cripto en el 2016, 17 Sí. y hasta 18, eran todos libertarios. Sí. O sea, libertario y cripto era sinónimo. Sí, era sinónimo, probablemente en gran medida lo siga siendo. Lo del Partido de la Red fue una odisea quijotesca, porque era armar un partido político. Nuestra propuesta era muy simple: candidatos al Congreso que votaran todas las leyes de acuerdo a lo que la gente les dice por internet. Y había que hacer el software, Democracy OS, que era un software de código abierto, que no existía Ethereum, no existían los contratos inteligentes. Entonces nuestro único Casi no razonamiento... existía ni Google. ¿Qué año fue? 2012, 2013. Ah, no, 2013, sí, ya estaba. Y las redes sociales estaban, era Facebook, la nada época, más. el clima de época era la primavera árabe, Sí. el movimiento estudiantil chileno, había como una revolución donde la tecnología nos va a salvar a todos, muy distinto al clima de época de ahora, donde la tecnología nos está encarcelando a Sí, todos. donde es el malo la peli. Pasamos de la utopia a la distopia, pero en esa época era de optimismo tecnológico. Y eso nos llevó a aplicar a Y Combinator como cualquier vecino a través de la página de Hacker News. Aplicamos. ¿Y ahí con quién ibas? ¿Ya estabas con Pia? Sí, fuimos Pia y yo a la entrevista. Nos quedamos entre los 500, Y Combinator creo que aplicaban 10.000 personas, quedamos 500 finalistas, elegían a 100 para el batch del Winter 15. A esos 500 los volaron, en esa época era así, supongo que ahora será a través de llamadas por Zoom, pero en esa época nos volaron a San Francisco. Y lo increíble del método de YC es que, como eran 500 compañías y tenían que elegir a 100 de esas 500, el método era: vamos a entrevistar a las 500, 10 minutos cada una por reloj. Al minuto 10:01 te vas de la sala. Tenés 10 minutos para convencer a un panel de 4, que entre los 4 que nos tocó a nosotros estaba Sam Altman. Me Increíble. está jodiendo. Sí. Sí, Yo a Sam lo conozco de día, de noche y de contranoche. Me vuelvo loco. Pará, perdón, solo porque Ah, muy no, bueno esto, es increíble. Que me pero cuente un poquito. no lo seguís bien porque ya lo contó. Pero Santi, primero, Y Combinator es una aceleradora, lo estoy diciendo bien. Es una aceleradora, es una mezcla de fondo de inversión con universidad, entre comillas. Apoyan distintas startups, se quedan con un porcentaje pero Sí. de las más importantes, top 1 o 2. Uno por afán. Bueno, perdón, O sea, no, está no, todo no bien quise con exagerar. 500 Startups, Claro, las no. otras, pero es YC, después viene el resto. Es muy- es así, no lo digo porque soy un Y Combinator, pero es grosso. Es grosso. así, es muy, Sí, muy sí. número 1. Y Sam Altman fue el CEO de este lugar durante Sí. muchos años. Sam fue el segundo presidente que tuvo YC. YC la funda Paul Graham con Jessica Livingston, que son dos veteranos de Silicon Valley, son pareja ellos, y Paul, famoso por su blog, donde habían armado Hacker News y un montón de cosas que aglomeraron un poco el foco de atención de la industria tecnológica y se volvieron la puerta de entrada a Silicon Valley, porque son un fondo de inversión super early stage. Ellos apuntan a ser el primer cheque que recibís en tu empresa. Hoy en día es $500,000 por el 7% del equity, lo cual es un deal que es difícil que alguien te haga una oferta mejor.
invierten en 200 compañías por año, ya van unas 2.000 y pico, 2.500 de venir. Entre las cuales pasaron muchas muy famosas. Dropbox, Reddit, no sé, hay un montón. Ya me las olvido. OpenAI. OpenAI, más que eso, ¿no? Y bueno, brota de YC Research, OpenAI. Pues Sam, en la época que yo entro, Sam era el presidente de YC, que era un pibe de mi edad, un poquito más chico. Era raro, pero era the fucking man, Sam. Junto con Paul, que era como el sabio, ¿no? El más grande. Y él ahí tenía YC Research, él tenía dos obsesiones, que era AI, que de ahí después se desprende OpenAI, y UBI, que era la investigación sobre el ingreso básico universal. Eran las dos cosas que él estaba orientando su atención, además de asesorar y consultar a las compañías. Algo gracioso que nunca me voy a olvidar de juntarse con Sam, vos podías pedir office hours, y te daban una hora para reunirte con el partner de Y Combinator que vos quieras. ¿Quiénes eran los partners? Para mí uno de mis ídolos era Paul Buchheit, que fue el que programó Gmail. O sea, Paul estaba en Google, daban el 20% de tu tiempo para hacer lo que quieras, y el flaco en su 20% de free time dentro de Google en esa época dijo, bueno, voy a hacer Gmail. Wow. Inventó lo que se llama una técnica de desarrollo web que se llama Ajax, que es esta programación asincrónica entre el cliente y el servidor usando JavaScript, todas cosas que inventaron la web moderna. Y lo vi, este pibe, PB le decían, por Paul Buchheit, PB, era un genio, o sea, era un tipo, y vos podías decir, quiero una reunión de 1 hora con él, y te daba la reunión. A Sam le pedimos, me acuerdo, una reunión de 1 hora, y hacía algo muy gracioso Sam, que no sé si me estaba boludeando aquí, pero era como que te hablaba y al mismo tiempo contestaba un mail. Y decía, yeah, I think that what you're doing with democracy is really interesting. Y el flaco movía los dedos. Yo decía, este pibe me está boludeando, porque no puede estar contestando un mail mientras me está mirando a los ojos y me habla. ¿Cómo es este personaje que hoy es por lejos el más enigmático y al mismo tiempo ahora el segundo? Ahora la carrera está ahí, ahora está Darío. Mira, es un high performer. O sea, creo que esa mueca de estar contestándome mientras me hablaba. Otro síntoma que tiene Sam, que lo he visto en mis comunicaciones con él, es que siempre me contestaba hasta hace poco, incluso a los 5 minutos, 10 minutos. A los últimos mensajes yo ya estaba en sensación, che, le estoy escribiendo a Sam Altman. Vamos a ver si me contesta. Y siempre esta cosa de permanentemente vos vas con un pedido concreto y te conecta con la persona idónea que te puede ayudar en lo que le estás planteando, y la respuesta no tarda más de media hora en llegar. No le da ansiedad contestar un mail ni espera hacerlo perfecto, lo hace. Lo hace, pum, cortito, lacónico, directo al pie, con la persona copiada. Y eso es un rasgo que vi en varios, ¿viste? Nadie es ¿viste? No puedo si te puedo contestar. No, al contrario, están todos queriendo ayudarte, y es un juego de velocidad. Silicon Valley es un juego donde están todos queriendo ayudarte de la mejor forma posible, lo más rápido, porque estás en una carrera en algún punto y entras en esa vorágine. Algo de eso que estás planteando de este Sam Altman, la gente igual se pregunta, ¿no? Como, ¿es el más malo de la peli o verdadero? Porque aparte justo que contás esto de su obsesión por el ingreso básico universal, sí, que es como una de las fuertes críticas a la inteligencia artificial sí, hoy. ¿Cuál es tu feeling? Mira, es difícil separar, o sea, yo creo que no es difícil, es necesario tal vez, pero es difícil para la gran mayoría. Es como pasa con los políticos, separar a la persona del personaje. Y creo que hoy naturalmente los medios están buscando construir villanos en esta carrera feroz que hay con la inteligencia artificial. Y sobre todo de ese tipo, ¿no? Sí. De Silicon Valley. Sí. Le pasó a Zuckerberg, le pasó a Bill Gates, le pasó a Steve Jobs, le va a pasar a Sam Altman, le va a pasar a Darío Amodei. Todos creo que tratan de construir un discurso seductor. Darío tiene un discurso muy de la cautela, ¿viste? Tengamos cuidado, regúlenme. Pero bueno, es verdad que es una tecnología extremadamente delicada, muy potente. Es la revolución industrial. La revolución industrial va a quedar chiquita al lado de esto que estamos viviendo. Estamos viendo
IPOs en el orden de los trillions, por primera vez en la historia, y no una compañía, sino que ya son 3 las que salen en ese nivel de evaluación. Entonces entiendo que la estructura de la cual se configura este tipo de poder y en la narrativa de OpenAI, el haber arrancado como una fundación y de repente bait and switch, como dice Elon Musk, se dieron vuelta y se convirtieron en una for-profit, genera un halo de suspicacia alrededor de los juegos de poder que hay en todo esto. Entonces, yo sí tengo que hablar de Sam, la persona, es un pibe divino, o sea, y súper, que nos ha ayudado un montón a nosotros, emprendedores latinoamericanos, argentinos, que llegábamos sin conocer a nadie en Silicon Valley y de repente, viste, tuvimos posibilidades de poder desarrollarnos en todos los frentes. Pero al mismo tiempo, sí, estamos viendo un momento. Varoufakis, viste que le gusta pararse a la izquierda, habla de los tecnofeudales y construye como ese retrato, pero me parece que al final del día es todo más complejo que eso también. Hay muchas cosas a desenmarañar a la hora de tener debate intelectual serio sobre esto. Y te puedo preguntar, dijiste hasta hace poco le escribías a Sam Altman y decías, ¿de qué le escribías? No, lo quería invitar a Buenos Aires. Que venga. Era eso. Sí, obvio, que venga como su amigo Peter, su ex. Y entonces, ¿lo querés invitar a Buenos Aires al recorrido Santi-Zairi? No, cuando ocurrió él tuvo un golpe de estado en el 24, que fue eso, los 23. empleados lo bancaron. Sí, que los empleados lo bancaron. Semanas después del golpe de estado, le dije, che, Sam, ¿por qué no te venís a Buenos Aires? Acá hay una movida. Y me dijo, me encantaría, pero I'm a bit busy right now. Y ahí quedó. Podría volver a intentarlo. ¿Nos das un poco tu view sobre la tecnología, el futuro? Porque, digo, un poco optimista tenés que ser y tratar de llevar la política a un siguiente nivel con esto, que es hasta interesante para que cuentes un poco más de qué te llevó a querer llevar la política a la manera que lo llevaste, y después hablamos de algo más general. No, mirá, yo me acuerdo cuando rompí con los videojuegos. Yo fui parte de Three Melons, que fue una compañía que después terminó siendo parte de Disney. Y yo me fui de Three Melons porque no quería seguir haciendo videojuegos. Three Melons es una de las compañías pioneras de videojuegos de acá en Argentina. Hacían advert games, juegos para las marcas. Y lo que me pasaba a mí internamente, mi exploración de mis 20, que es la época en la que no tenés que parar de moverte hasta que encuentres tu lugar. Y lo que me pasaba a mí es que quería dejar de hacer simplemente entretenimiento. Quería generar impacto, sentir que podía hacer cosas. Y en esa época empezaba la web 2.0, el internet estaba transformando la generación de contenido. YouTube, Twitter, Facebook, eran todas novedades. El smartphone, una disrupción gigantesca. Y ahí transicioné del game developer a un developer más generalista de sistemas, siempre mirando la web probablemente. Y el partido de la red emergió, al menos a mí la semilla me fue plantada, consciente o inconscientemente, la primera vez que me invitaron a un evento del Foro Económico Mundial, del WEF. Que el WEF ¿Cómo fue que te invitaron ahí? Fue el diputado Lustó, en aquellos años no sé si era ministro, diputado, senador, pero ya era alguien, Martín. Él como ex miembro del WEF o Young Global Leader, que era la categoría de la gente como él, le dieron la misión de elegir 10 personas jóvenes en la Argentina que tuvieran potencial. Y me recomendaron, me entrevisté con él y él me recomendó al Foro Económico, a lo cual siempre le estaré agradecido. Fue un muy lindo gesto de él, porque la verdad que poder ir a un evento del calibre como Davos o el Foro Económico Mundial, yo estaba acostumbrado a ir de voluntario a la Game Developer Conference. A tener que sacarte la pechera de repente entré a un evento donde estaba Bill Gates, estaba, no sé, Jeff Bezos, y tipo, ¿qué hago acá? What the hell? Y eso, lo que a mí me dio ese foro, yo ahí conocí gente de mi generación, de mi edad, de otros lugares del mundo, de otras realidades, pero que tenían una alta vocación política
y tenían mucho conocimiento de las temáticas digitales, que a mí me explotó la cabeza. Uno de mis mejores amigos al día de hoy, que es un hermano de la vida, Giorgio Jackson, él fue 8 años diputado, después en Chile, un gran político chileno, después, bueno, la política es siempre bravísima, pero fue parte del gobierno de Boric, era uno de los líderes de la revolución estudiantil chilena. Giorgio tendría 25 y yo tendría 26, éramos 2 chicos, pero yo cuando lo conocí a él, dije, wow, le está llegando el turno a mi generación. Que debe ser lo que le está pasando a Beltrán ahora. Le está llegando el turno a mi generación, tengo 25, 26 años y me están empezando a escuchar. Lo que yo veía ahí era un pibe activista, idealista, con espíritu revolucionario, que quería transformar la realidad de los estudiantes en Chile, pero que al mismo tiempo hablábamos de memes, de 9gag, de 4chan, de Twitter, como que captaba lo que todavía ningún político capta, que es la cultura digital. Ahora algunos, ya con la avanzada libertaria, hay cada vez más gente que entiende el mensaje de las redes, ¿no? Pero en esa época, para mí verlo a Giorgio fue como ver un espejo de alguien generacional que digo, wow, nuestra generación a la hora de hacer cuestiones con la política va a usar estas armas, las armas de los memes, la troleada, lo digital. Y ahí fue que me embarqué en la odisea del partido de la red. Dije, bueno, hay que hacer un partido político digital, diferente, disruptivo, tecnológico, que era rarísimo, porque después cuando fuimos a la campaña, era entender que cuando haces campaña, vos tenés que seducir y convencer a toda la sociedad, especialmente a los que no son iguales a vos, que es lo más difícil que hay. Hablarle al tachero, hablarle, no sé, a gente que por ahí viene totalmente de realidades muy ajenas, diferentes a la tuya, y tenés que salir de esa zona de confort y decir, loco, el futuro es, digámosle a nuestros diputados cómo votar cada ley con el teléfono. ¿Y cómo es con el teléfono? ¿Viste? Había que explicar todo. Pero a mí el encuentro con esa generación en ese evento, que era un evento del establishment, no era un evento de la Internacional Socialista, claramente. No obstante, en ese laboratorio pues un laboratorio de gente que hace, que construye, que emprende, algunos más de izquierda, otros más de derecha, algunos en el privado, otros en lo público, me hizo a mí tomar conciencia de que, bueno, en mis 20 y pico, tratar de emprender en una dirección que no. Yo ya estaba aburrido de jugar a ser el emprendedor. ¿Ya habías hecho guita? No, la guita vino después con el Bitcoin. Alan no lo puede creer. Cada uno que Yo sí compré Bitcoin en el 2012-2013. Cuando le decías a todo el mundo, perdón. Sí. Bitcoin era parte de mi proselitismo. Era tipo, loco, que existe Bitcoin. Claro, o sea, no solo compraste, sino que le dijiste a todo el mundo que compré y le regalaste a los de la Metro, ¿o no? Pero le regalé a todo el mundo. A Matías Martín, a los chicos de la Metro, les di un Bitcoin a cada uno. Les regalé un departamento. En ese momento valía $4. Yo volví a escuchar el audio de eso hace poco y el audio arranca como diciéndoles a Matías y a los chicos en la mesa, bueno, existe esta cosa, se llama Bitcoin. La verdad que es muy interesante, es una criptomoneda. Tengan cuidado, valía $1 hace una semana y ahora vale $4. Subió una barbaridad, por lo cual tengan cautela, es muy experimental, es algo muy nuevo. Febrero de 2012. Claramente uno no tiene la bola de cristal, nadie imaginaba lo que iba a suceder después, pero para mí Bitcoin era algo que en algún punto en ese proselitismo del partido de la red era claro, o sea, el futuro es digital, el futuro es tecnológico, el futuro es online, en internet, y Argentina necesita un blockchain, necesita Bitcoin, necesita estas herramientas, lo sigo creyendo al día de hoy. Para, ¿y tu nota del 1% de las reservas en Bitcoin, ¿de qué año es? Esa es octubre de 2014. Claro. O sea, hoy sería un 50% de la red. Está la cuenta hecha. Mira, ahí el Bitcoin valía $620. Yo decía que había que poner el 1% de las reservas. Imagínate que las reservas 2014, Kicillof era el ministro. Jamás me iba a... Las estaban limpiando. Sí, no me iba a prestar mucha atención. Pero si poníamos el 1%, que eran $300 millones, si hubiésemos hecho esa compra, hoy tendríamos más Bitcoin que Michael Saylor y Argentina tendría $60.000 millones. Todos nuestros problemas de deuda externa desaparecen. Y hoy estaríamos domando el planeta. Pero bueno, son realidades paralelas. Yo era un simple tuitero
ese artículo lo pueden buscar en Infobae, todavía sigue ahí colgado. Está ahí porque más de una vez hice una nota con eso. Sí, nunca más volví a escribir nada en Infobae porque siento que mi récord es perfecto. Y Claro. cualquier predicción que haga el día de mañana me Claro. va a arruinar el récord. Pero bueno. ¿Y qué pensás de tu idea de que se vote o de que la gente exponga su opinión sobre cada voto? Buena ¿Te parece una pregunta. buena idea? Hoy es la era de la IA. Hoy es una era también donde está cripto, está el blockchain, hay herramientas mucho más potentes para poder construir ese tipo de legitimidad. La democracia, con los años, entendí que es la gran excepción a todo, porque la democracia no es una idea absoluta, no es una idea acabada, sino sería una idea totalitaria como todas las otras ideologías que tienen una visión reduccionista del mundo y todo funciona perfectito en la teoría. La democracia es la gran excepción a todo. Y siempre es imperfecta. El voto es un instrumento imperfecto que no necesariamente a veces toma la mejor decisión posible, sino que lo que apunta a hacer el voto es a construir legitimidad en la decisión que se va a tomar. Uno va a votar para las decisiones difíciles, no para las decisiones fáciles. Y las decisiones difíciles son decisiones donde hay mucho en juego, pero no sabemos exactamente para dónde llevar esa decisión o ese rumbo. Cuando hay mucho en juego, hay actores muy hostiles que están dispuestos a hacer todo tipo de trampas, porque hay mucho interés en juego. Entonces, una democracia tiene que ser algo muy resiliente a un contexto donde va a haber muchísimos atacantes que la van a tratar de corromper permanentemente, y uno tiene que lograr construir un mecanismo de legitimación en la decisión que se toma donde el lado perdedor esté de acuerdo con lo que se decide. Y es muy compleja el desarrollo tecnológico para lograr las condiciones de eso. Años después, 10 años después del Partido de la Red, fui parte de un experimento genial, hiperdemocrático y hardcore en materia de ciencia política, que fue el Partido de la Red, fue Proof of Humanity. Proof of Humanity fue una de las 10 DAOs más grandes de Ethereum, una organización autónoma descentralizada. Fue la más democrática, si no la única democrática de todo Ethereum. Era un protocolo de verificación de humanidad a través de incentivos descentralizados, creado con la gente de Cleros, que armaron un protocolo de arbitraje on-chain para poder decidir las identidades falsas de las verdaderas. Cuyo objetivo era entregar un ingreso básico universal. El UBI, una criptomoneda que se minaba una vez que vos lograbas verificarte como humano y nadie desafiaba tu perfil de humano con que haya un duplicado, un deepfake o algo por el estilo. Y esa DAO, Proof of Humanity, fue una democracia directa, con delegación del voto, democracia líquida, donde vos podías delegarle tu voto a otra persona para resolver el problema de asimetría de la información, donde pueda haber alguien que tenga más conocimiento de los problemas que otro, entonces querés delegar el voto porque el que está informado en teoría va a votar mejor que el que no tiene tiempo para informarse. Y teníamos también el mecanismo de voto cuadrático para las delegaciones, para evitar la formación de ballenas que acumularan demasiado poder, que tuvimos un ataque de ese estilo con uno de los cofundadores de Proof of Humanity, que se armó una granja de delegadores en Birmania, una historia larga que está en mi libro Technosapiens, bien detallada, pero eso fue un experimento de hiperdemocracia, y ahí yo te diría que viví más rosca política y campaña que en el Partido de la Red. No te creo. Era Partido de la Red con anabólicos. Yo pienso que lo que te falta atacar es el fútbol. O sea, ahora está la tokenización de jugadores. No sé, digo, como que el Santi Siri político, ¿qué le diría hoy? O sea, en base a tu experiencia, o sea, eso lo dijo en chiste, obviamente, pero en base a tu experiencia política, ¿qué les hizo a la gente más joven que se mete en política? Como eso es algo que... Miren, chicos y grandes, la política es muy mezquina. Y te voy a decir algo que me dijo un gran político, no lo voy a mencionar, pero me dio un consejo que me gustó en su momento mucho cuando yo de vuelta estaba coqueteando en un momento que no debí, porque me estaba separando, estaba en un momento de crisis y dije, bueno, por ahí tengo que convertirme en diputado. Adiós, gracias. Adiós, gracias. No lo hice porque creo que no estaba en el lugar correcto mentalmente para hacerlo. Pero doy fe que te lo ofrecieron. Me lo ofrecieron. Se le caían los ministerios a un par. Sí, ¿no? Y con apoyos espectaculares, y estoy muy agradecido por eso. Pero
yo no estaba bien familiarmente. En ese momento me estaba separando y no sabía qué iba a ser de mi vida. Si iba a vivir en España, en Argentina, estaba confundido. Y alguien muy sabio me dijo, vos tenés que tener, si no estás bien armado en tu fuero familiar, no se te ocurra meterte porque te van a buscar las cosquillas, pero de la forma más mezquina posible. Y lo digo incluso pensando hasta con cierto grado de empatía por lo que le pasa al jefe de gabinete actualmente, que le están buscando las cosquillas, pero de todos lados, casi de forma impiadosa, porque cada parte individualmente no dimensiona el impacto de todos a la vez buscándote las costillas, contándote las costillas, ¿no? Entonces, para entrar en ese ámbito, tenés que estar muy bien armado, tenés que estar muy seguro de vos mismo, muy seguro de la transformación que querés llevar adelante. En ese sentido, figuras como Cristina Kirchner o Néstor Kirchner o Javier Milei son impresionantes porque tienen un nivel de convencimiento con lo que persiguen o quieren o hacen, que hay un liderazgo indudable en todo eso. Y hay que tener una vocación muy fuerte, que tenés que saber que tu vida va a cambiar drásticamente, es un sacerdocio. Y la verdad que habiendo coqueteado con ese mundo, no, hay una parte mía como más humana que no quiere dejar de destacar que la gente que se compromete a entrar en esa arena tan difícil, tan dura, tan brava, incluso para la familia de uno, que requiere de mucho coraje o de mucha inconsciencia, claro, que por ahí a veces van de la mano. Y nada, yo es un ámbito que trato de, al menos al debate, aportar desde el lugar de conocimiento que tengo. O sea, a mí los medios me llaman para hablar de tecnología, de inteligencia artificial, de cripto, y desde ese lugar siento que puedo aportar. Después hay un montón de áreas en las cuales siento sinceramente que tengo que escuchar más que hablar. Es muy exigente la política. Te voy a llevar a un tema. Dale. Vamos a hacer una pregunta de un sponsor nuestro que es Nexo y te vamos a empezar a llevar el tema de guita. Me encanta. Muy bueno Nexo. Nos olvidamos de que era el podcast. Sí. Antes de seguir, tengo una noticia muy buena y es que Nexo es el exchange cripto global, ya está en Argentina, donde vas a poder invertir y acceder a rendimientos de hasta 12% en dólares digitales. Dejamos el link en la descripción para que vean más. Y en línea con esto, Nexo te pregunta: ¿qué error ves que comete la mayoría de la gente a la hora de invertir, no necesariamente financieramente? Qué buena pregunta. Es difícil invertir. Parece fácil, parece re fácil. Pero yo he aprendido. Yo me considero un buen inversor. Porque me ha ido bien. Pero me he equivocado muchísimo. Soy un pésimo trader, por ejemplo. A mí el trading nunca se me dio bien. Me genera una adrenalina, me genera sudor frío. En algún momento me metí en el oscuro mundo de las opciones y derivados. Me acuerdo una vez que gané $20,000 y dije, soy Gardel. Soy Warren Buffett. Y no, soy Gordon Gekko de la película Wall Street. A la semana siguiente los perdí todos y me sentí, soy Santiago Siri, soy un ser humano común y corriente. Pero con los años descubrí que el trading requiere primero acceso a muy buena información. De hecho, no sé, si estás más cerca de Wall Street, probablemente mejor te va a ir. Y tener buenos contactos y estar muy empapado y estar dedicado a eso las 24 horas. Yo creo que el trader es alguien que lo siente, es un deportista de esto. Y hay traders geniales. Yo sigo a varios en Twitter que me hacen reír mucho y veo que entienden cómo interpretar la curva. Están los que miran los fundamentals y están los que miran el Elliott Wave y bueno, allá ellos. Yo en retrospectiva, si veo cuáles son las mejores inversiones que he hecho, por lo general fueron más de una estrategia buy and hold. Comprá algo, yo soy más de los fundamentals, comprá algo en lo cual creas que está destinado a ser una realidad concreta del futuro. Quizás dale una cuota de idealismo, comprá ese futuro en el cual vos querés vivir y sostenelo contra viento y marea por años. Eso fue, yo las inversiones que me ha ido bien, originalmente la acción de Apple en la época de Steve Jobs, la sostuve por años. La acción de Tesla cuando salió al mercado, la sostuve por años. Bitcoin lo sigo sosteniendo por años. ¿Lo seguís sosteniendo? Contanos de eso. Sí. Bitcoin para mí es la historia financiera del siglo XXI. La gran historia del siglo XXI.
Satoshi Nakamoto es el economista más importante de nuestro tiempo. La construcción de redes, el hecho de construir una red resistente a todo tipo de censura, que te permita transaccionar libremente con cualquier persona del mundo, que pone en jaque un montón de las funciones corruptoras que puede haber detrás de un banco o de un estado. Y creo que Bitcoin, como el asset original, el oro digital, es verdad que tiene volatilidad, es verdad que por ahí como unidad de medida no sirve, o como medio de intercambio, ahora con Lightning Network, con algunas tecnologías es más fácil. No obstante, su gran atributo es reserva de valor y es escasez criptográficamente inducida, y es un activo que yo creo que es el protagonista de este siglo XXI. Al menos así lo veo yo, como decía Guillermo Nimo. Ahora, qué sé yo, estamos en la antesala de la salida a la bolsa de OpenAI, Anthropic, SpaceX, que acaba de salir. Y estas trillion dollar companies, obviamente ahí yo ya escucho a mis amigos más traders. ¿En qué andan? Que están calculando el put, que están calculando el shorteo, a ver cuándo se desbloquean las acciones que tienen los inversores originales para buscar liquidez. Pero yo sospecho que el viaje a las estrellas es algo que va a estar en los, no sé, más de 10, 20, 30, quizás 100 trillion. Si efectivamente este muchacho sudafricano nos lleva a Marte. El amigo Elon. Y yo creo que tenemos que impulsar esos sueños. Más allá de lo polémicos que puedan ser algunos de estos personajes, que por ahí hacen algún saludo de más en alguna asunción presidencial innecesario. Y que tal vez tienen unas visiones políticas que por ahí personalmente no comulgo, sí creo que son grandes hacedores, y en esas capacidades me parece que también hay mucha virtud. Es muy fácil en este mundo ser un crítico, ser un plateísta, ser un tuitero, pero al final del día hay que poner en la balanza la gente que cumple con lo que promete. Es verdad que es difícil prometer ir a las estrellas, o que los robots, o que los autos se manejen solos, o que no usen gasolina, pero en cierta medida hay una transformación bastante impresionante que ha acontecido en las últimas décadas, y es como también la gran historia de nuestro tiempo. Y yo como inversor generalmente soy más de esa línea. Uno de mis proxies para entender dónde está el valor en una época era leer las entrevistas a los CEOs, ¿no? Claro. En su momento era Steve Jobs, en otro momento era Elon Musk. Te iba a preguntar qué pensás del nuevo CEO de Apple. Bueno, nos estamos conociendo, ¿no? No sabemos muy... Un tipo del hardware. Sí, me gusta que venga alguien más... a ver, Tim Cook era un hombre de la línea de suministro, ¿no? Que tenía buenas relaciones con los chinos y sabía manejarse en hacer la tarea de hacer esto más barato, más rápido y más eficiente. Pero no nos trajo, innovó tanto. Una especie de cosa de esquí medio rara, y creo que Apple tenía siempre un componente de empujar la vara del Think Different, que tenía Steve Jobs. Ojalá pueda volver un poco a esas raíces. Apple tiene como un cierto déficit en la inteligencia artificial, por ejemplo, aunque le pusieron mi nombre al producto. Lamentablemente no es el mejor producto del mercado, por lo cual están en deuda conmigo. Pero quizá le ponen Siri al próximo y va mejor. Bueno. Estaría bueno. También me gusta, últimamente la verdad es que también invierto mucho en emprendedores más de acá, locales hoy en día. ¿Qué onda un poquito de angel investing. Me dijiste antes la Golden Generation del FinTech. Hay una Golden Generation de gente brillante que a mí me ha hecho sentir menos solo. Cuando yo te cuento de mi época de game developer o de conocer San Francisco, hoy veo en Twitter y hay un montón de pibitos de 20, 21, 25, 28, 30 que están en San Francisco. Ayer en el grupo Way Combinator Argentina se estaban juntando a ver el partido, me parece que hay mucha más información, mucho más conocimiento y mucha más... Los argentinos creo que somos muy solidarios entre nosotros para tratar de ayudarnos en pos de llegar a lugares que son genuinamente muy competitivos y difíciles de navegar. Y Argentina tuvo una generación dorada en cripto
los chicos de Open Zeppelin, Decentraland, Hard Hat, todos estos pibes que armaron ladrillos muy importantes en la infraestructura de smart contracts y Ethereum y la criptografía contemporánea. Yo soy mega fan de ellos, los conozco algunos. A Manu Araos lo conozco cuando estaba haciendo su startup de alquiler de canchas de fútbol, apenas había entrado a Litva. Yo también. Y de repente, nada, o sea, hace poco estuve trabajando en un smart contract y era de vuelta todas las librerías de Open Zeppelin. Decentraland fue como un rayo del siglo XXIV, donde un metaverso con tierras que se lotean. Esteban Ordano fue medio coautor del concepto de token no fungible, que después tomó el mundo del arte por asalto. Y hay un nivel de talento que... Igual para todos ellos, vos lo decís de ellos, pero y ellos no les gusta salir en los medios, No, por eso si lo dicen, no lo dicen. Los menciono, pero... Sí, me pero imagino. Bueno, merecen el reconocimiento. Merecen el reconocimiento, pero seguramente ellos te lo hacen a vos también, porque para todos ellos vos fuiste un hermano mayor mínimo. Han sido muy cariñosos y muy generosos conmigo. Por más de que de lo que me merezco, porque... Ninguno se va a sentar acá nunca jamás, pero... No, los quiero, o sea, realmente hay mucha admiración a mí me encanta el ecosistema. El año pasado fue la DevConnect y fue un gran encuentro de todo el talento que hay en el país. Y la verdad es que a mí esa camiseta, yo la camiseta argentina la llevo por todo el mundo y siento que genuinamente en estas áreas muy estratégicas para el mundo que viene, cripto, en AI, creo que hay algunas iniciativas interesantes que bueno, veremos cómo evolucionan. No soy particularmente un gran crítico, sino más bien me parece interesante la iniciativa del gobierno de hacer jurisdicciones de sociedades automatizadas. Me parece que hay un potencial enorme. La tecnología que viene desde el sur global, y particularmente desde Argentina, tiene que tomar carácter estratégico y dominar en formas de construcción tecnológicas que no sean idénticas a las de Silicon Valley o idénticas a las de China. Y hay ciertas áreas como cripto, la descentralización o el software libre, el código abierto, donde creo que puede brotar de acá cosas muy, muy interesantes y competitivas. Dos preguntas, una típica, pero la hago después. La primera es, soy una persona que tengo una muy buena idea, o creo tener una muy buena idea, mundo fintech, mundo cripto. ¿Cómo entro al ecosistema que mencionas? Primero, haciéndola. Hoy la barrera de acceso a poder construir un prototipo, un producto mínimo viable, una demo, es increíblemente baja. Yo hubiese soñado con que el software se pueda hacer de la forma en que lo hacemos hoy, que es hablando en el lenguaje natural. Desde hace menos de un año que es así, genuinamente. Cosa que yo pensé que iba a ocurrir más adelante y terminó pasando ahora. El vibe coding. El mundo de la inteligencia artificial ha bajado tantas las barreras de entrada. Hace poco me enteré de una hackathon donde el ganador fue un cardiólogo que nunca programó en su vida. Entonces, cualquiera que quiera emprender, hacer o construir, siempre la mejor forma de entender el potencial de una idea es como cuando escribís un libro. A veces en tu cabeza todo suena muy bonito hasta que realmente lo tenés que escribir y decís... Y con las ideas más todavía. Es como con el psicólogo. Sí. Santi, tenemos que cortar por el tiempo. Pero nos quedaríamos una hora más fácil. De verdad, increíble. A mí me encantó conocerte, charlar con vos, Oli. Yo sé que te conocí hace un montón, pero yo solo de medios o de escucharte en entrevistas. Así que de verdad, muchas gracias por venir. Espero que del otro lado hayan disfrutado tanto como yo. Muchas gracias por invitarme. Un lujo poder tener esta charla y será hasta la próxima. Gracias. Aplausos.